Permiten un minuto, hoy volvió lamentablemente la violencia en el fútbol. La Ferrer DOCSUD, hay más de 10 policías heridos, los jugadores de uno de los bandos atrincherados prácticamente, muchos heridos, enfrentamientos durísimos allí. Franco Urrutia, estás allí con el móvil de Minuto 1. Buenas noches, Franco. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches. Tal cual decías, lamentablemente tenemos que dar cuenta otra vez de incidentes en el fútbol argentino, esta vez en el fútbol de ascenso, categoría Primera C. Estaban jugando esta tarde aquí en este estadio el conjunto local, sí. La Ferrere versus DOCSUD. A los 30 minutos del segundo tiempo, un grupo de hinchas de la Ferrere quiso entrar directamente hacia el vestuario visitante para tomar venganza de lo que había sido un hecho violento en DOCSUD hace prácticamente un año, cuando hinchas del Doque agredieron a la comitiva de la Ferrere que había ido a asistir ese partido. Te vamos a mostrar cómo quedaron los alrededores de esta cancha de la Ferrere, piedras por todos lados, palos, como este por ejemplo. Fíjate este fierro que los hinchas de la Ferrere han usado como lanza para poder tirar y agredir al personal policial, la infantería de la bonaerense que intentó dispersar a los violentos que, como te decía, a toda costa querían entrar a la cancha e ir directamente hacia el vestuario visitante para tomar venganza de la delegación de DOCSUD. El partido obviamente fue suspendido a los 30 minutos del segundo tiempo cuando iban 1-1. Todavía quedan efectivos de la infantería de la bonaerense. Pero es la Edad Media, Francisco. ¿Qué? ¿Una lanza? ¿Qué lo usaron como ariete para romper la reja? Ingreso, ¿no? Sí, ya en la previa del partido se hablaba de posibles incidentes, teniendo en cuenta justamente este antecedente que les marcaba de hace un año. Fíjense la cantidad de piedras que han quedado aquí a tan solo 20 metros de uno de los accesos a la popular local, aquí en la cancha de la Ferrere. Esto demuestra el grado de violencia que ha tenido estos enfrentamientos entre la barra local y la policía bonaerense, que, insisto, intentó dispersar y despejar la zona de este grupo más violento que estaba fuera del estadio y, como les decía, quería entrar a toda costa para poder acceder al vestuario visitante. Hay personas heridas, hay detenidos y hay también, Gustavo, policías heridos. Francisco, haces bien en recordar el antecedente que mencionás, porque cuando a fines del año pasado se registraron los incidentes en la zona de DOCSUD, precisamente en la que incluso hubo 2 muertos, recordaremos, aquí el presidente de DOCSUD se hizo cargo, aquí en estos estudios, de la responsabilidad en no haber controlado lo que pasó o lo que había pasado meses antes en la puerta de su estadio, cuando fueron incendiados los vehículos de los directivos de la Ferrere. Es decir que esta es una vieja deuda que se están cobrando, lamentablemente de este modo, los hinchas de la Ferrer contra las autoridades de DOCSUD, porque recordemos, bien lo mencionaba Francisco, no hay parcialidad visitante, con lo cual las agresiones las sufrieron los directivos de DOCSUD y los jugadores que fueron a disputar el partido. Francisco, ¿qué son las inscripciones en las pintadas en la pared, que creo que es como un ataúd que estaba mostrando recién la cámara? Sí. Bueno, imágenes de rivales de la Ferrere, de Chicago, de Morón. Y otro dato que les quería destacar, porque vos recién en la introducción hacías referencia a Gustavo, de hecho varios jugadores de DOCSUD tuitearon mientras estaban atrincherados en el vestuario visitante, esperando el visto bueno de la bonaerense para poder salir. De hecho, hace un ratito nada más, afortunadamente para ellos, pudieron salir custodiados por Ruta 21 y poder irse de este estadio. Ahora, ¿cuántas personas participaron realmente de este ataque? A ver, el partido se estaba desarrollando, entre comillas, con normalidad. 30 minutos del segundo tiempo, con cantidad de gente dentro del estadio. Y se habla de un grupito de unos 50 que estaban afuera, sin entradas, y que querían entrar directamente hacia el vestuario visitante. Ahí empieza el cruce con la policía bonaerense, que enseguida pide refuerzos de la infantería porque se veía venir esta situación violenta que siguió. ¿Hay detenidos? ¿Cuántos hay? Sí, hasta ahora no hemos tenido ninguna voz oficial. Sabemos que hay personas detenidas, que hay hinchas heridos y también policías heridos. Uno de ellos, nos cuentan aquí, muy grave, que ha sido trasladado a un hospital. Ahora, ¿hubo incluso uso de armas de fuego? Ha venido un helicóptero de la gobernación de la provincia de Buenos Aires para hacer efectivo ese traslado, teniendo en cuenta que este agente de la bonaerense estaba en estado grave, delicado. Estaban dos heridos graves. Pero digo, ¿hubo uso de armas de fuego? Porque la vez anterior, recordemos que veíamos en las cámaras incluso como una persona repartía, como reparten juguete o caramelo, armas de fuego.
Sí, probablemente se Bueno. cortó el retorno, pero apuntemos esto porque es importante. Lo que queda en evidencia es que el sistema de admisión, de derecho de admisión, no tiene demasiado sentido en la medida en que los tipos que se quedan afuera del estadio terminan cometiendo los actos de violencia desde afuera. Claro. E ingresan a la fuerza, indudablemente impedir que ingresen a la cancha no es el resultado que uno espera o no otorga el resultado que uno espera a la hora de la prevención de la violencia. Y el otro punto es indudable que ya no podemos hablar de rivalidades tradicionales, porque La Ferrere y Docsud tienen la mitad del conurbano de distancia entre sus estadios, no era una rivalidad tradicional y todo comenzó con un enfrentamiento el año pasado. No, son disputas de negocios, claramente, ¿no? Porque lo que hay en juego es cada vez más plata en torno a los estadios. Pero es descomunal. Y a ver, el poder que han Francisco, ¿qué es acumulado. lo que ha quedado en el barrio? Digo, ¿qué es lo que alguien habla o hay miedo, no se habla, no se dice nada? Absolutamente, Gustavo. Hemos intentado tener un contacto directo con dirigentes del conjunto local de La Ferrere. No han querido recibirnos ni tampoco dar notas. Queda una guardia mínima de efectivos de la Bonaerense aquí en la zona. Mucha bronca de los vecinos, que algunos son hinchas, otros no, porque dicen que cada vez que La Ferrere juega de local, realmente viven una situación de un barrio sitiado por la cantidad de incidentes, pero todos hacen referencia a este partido en particular, porque en la previa se barajaba, circulaba el rumor aquí en el barrio que podía haber incidentes, justamente teniendo en cuenta lo que había pasado en Claro, Docsud con aquella agresión. eso es lo lamentable, ¿no? Que sabiendo y si hay conocimiento, no se hace una tarea de prevención, de seguimiento, de custodia de los que quedan afuera, porque no es un hecho que ocurre hoy por primera vez. Son hechos que se van sucediendo. Tenemos que agradecer que no haya existido muertos, como en otras oportunidades que estuvimos tratando en este programa, pero digo, no hay una tarea de seguimiento y de prevención, porque son siempre los mismos. Los dirigentes los conocen y seguramente el comisario del barrio, todos los conocen. Es decir, son las mismas caras de siempre y no hacen nada por erradicar este tipo de violencia. La verdad, lamentablemente, ocurre siempre lo mismo. Bien recordado Mauro, el año pasado, ¿cuántos programas le dedicamos al mismo tema, no? Sí, prácticamente una semana completa en la disputa entre Docsud y San Telmo, que había ocasionado 2 muertos. 2 muertos. En esa oportunidad. Bueno, Francisco, quédate por allí, cualquier cosa, si hay posibilidad de hablar con vecinos o algo, que nos transmitan a ver lo que están viviendo también, ¿no? ¿Cómo no? Cuando ustedes lo dispongan. Gracias.